Gracias, Rafa y Juli, por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. La música de fondo son mis dos niños pequeños que están jugando por ahí. El más grande, que cumple 5 mañana, está un poco excitado, así que lo van a escuchar gritar. Sí, ahí está gritando. Así que, bueno, es una forma también de llamar la atención. Yo soy docente, entonces una de las cosas con las que peleo mucho, porque tengo un espíritu muy narcisista y no soporto que cuando estoy dando clases los chicos se pongan a ver los videos o el celular. Y me doy cuenta que cuando estamos en estas seminarios, teniendo la computadora enfrente, es imposible casi escuchar lo que está explicando. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para tener la atención de ustedes. No voy a ser ni tan elocuente ni tan didáctico como Juan Pablo, ni voy a tener tanto material para compartir. Voy a simplemente esbozar algunas ideas, porque la verdad que el COVID me agarró haciendo más que nada trabajo de cuidado de niños, así que no he tenido demasiado tiempo para pensar. Entonces comparto algunas ideas muy preliminares sobre qué desafío nos enfrenta esta situación. Yo creo que a mí lo que más me llama la atención de la discusión, de la conversación pública, es que hay un elemento que no aparece con tanta visibilidad, que es de qué horizonte estamos hablando. Porque una cosa es pensar este terrible shock que implica meternos todos adentro de nuestras casas y dejar de trabajar y producir, si es por una semana, 3 meses. Otra muy distinta es si este nuevo mundo, o en el nuevo contexto, aunque transitorio, dure 2 años, por decir algo. Entonces, creo que eso es muy importante para pensar cualquier tipo de estrategia de política pública, y creo que eso no está del todo explicitado, probablemente porque nadie lo sepa muy bien, pero me parece que hay yo por lo menos me formé alguna idea en la cabeza y la comparto, la explicito, y en base a esto que yo tengo en la cabeza es que propongo lo que propongo y pienso lo que pienso. Yo lo que entiendo es que esto claramente es un fenómeno global, quedó clarísimo. Entonces, el problema de la inmunidad es un problema de carácter absolutamente global. De modo tal que la nueva normalidad, haber superado al COVID, implica que el grueso de la población mundial, los 7.500 millones de personas que habitamos esta Tierra, estemos de alguna manera inmunizados. Y eso, en principio, se puede lograr por 2 vías. Una es el herd immunity, la inmunidad masiva a través del contagio, de salir a la calle y irnos contagiando. Y la otra es conseguir una vacuna. Claramente la estrategia del herd immunity no es la que se está empleando por motivos de que si hacemos eso colapsan todos los sistemas de salud y en consecuencia tenemos un desborde brutal. La apelación a una vacuna, todo indica, creo que todos nosotros nos fuimos volviendo expertos no expertos, pero curiosos en varias materias, una de ellas medicina y epidemias, y lo que yo aprendí de esto es que el tiempo normal de que aparezca una vacuna involucra alrededor de 5 años. Todos los expertos dicen que esos tiempos se pueden reducir y que con mucho éxito se podrían lograr en año y medio. La vacuna más avanzada, que es una vacuna china, ahí mi hijo me hace notar algo con ese grito, que la vacuna china que está más avanzada está en la fase 2 del análisis clínico, y es de la fase 2 a que esté en venta una vacuna, llevaría, en el mejor de los casos, 1 año. De modo tal que estaríamos recién empezando a comprar empezar a producir las vacunas, pero producirlas y aplicárselas a 7.500 millones, no 7.500, pero una porción relevante de 7.500, va a llevar otro tiempo. De modo tal que yo, en mi cabeza, me estoy imaginando que por la vía de la vacuna no vamos a estar en proceso de inmunización sino en la primera mitad del año 2022.
Entonces tenemos 2 años por delante. Obviamente uno puede esperar que no sea tan dicotómico, tan polar como esperar hasta ahí para que las cosas se solucionen. Seguramente va a haber un proceso de herd immunity, de inmunización vía contagio, pero me da toda la impresión, por lo que leo, por lo que entiendo de lo que dicen los especialistas, que no tenemos en el corto plazo un escenario donde volvemos a la normalidad. Ni quiero hablar de cómo va a ser esa, puedo ensayar algunos comentarios, pero esa normalidad va a ser nueva, va a ser un nuevo tipo de normalidad, al menos en los aspectos también que funcionan, que son los económicos. Entonces, si es que tenemos por delante un escenario de 2 años, año y medio, año, de tener que convivir con este problema, con el COVID, es claro que algún tipo de estrategia de aislamiento social o distanciamiento social vamos a tener, lo que sugerían los especialistas británicos que le hicieron cambiar la cabeza a Boris Johnson, decían que lo que vamos a hacer es salir, nos metemos adentro, salimos gradualmente un poco, se nos desborda, nos volvemos a meter un poco. Entonces, ese me parece, o sea, creo que va a ser una combinación de distanciamiento social con algunos episodios donde hay rebrotes fuertes donde nos volvemos a meter adentro. Entonces, claramente lo que estamos planteando es que el comportamiento de la economía va a ser absolutamente anormal y va a tener una peculiaridad, que es que vamos a estar trabajando y produciendo mucho menos de lo que es la normalidad. Entonces, ¿cómo plantear la estrategia política económica en este marco, frente a ese escenario? Yo creo que hay que tener en la cabeza 3 objetivos centrales. O sea, la política económica debería seguir 3 principios rectores o 3 objetivos que tienen como diferentes horizontes temporales, tal vez. El más inmediato es lo que yo llamo la supervivencia, que se engloban estos 2 ¿alguien me comentaba algo? En estos 2 subobjetivos que mencionaba Gabriel y Rafa sobre el artículo en Clarín, que es proteger a las personas y proteger a las empresas. Ahora voy a eso. Un segundo conjunto de objetivos es la estabilidad macroeconómica. O sea, digo, mientras atendemos las urgencias que demandan la supervivencia de las personas y las empresas, necesitamos que eso se haga en un marco que garantice o minimice los riesgos de desestabilización macroeconómica. Estoy principalmente hablando de Argentina, ¿no? O sea, Juanpa habló más que nada de América Latina, yo quiero centrarme en el sector de Argentina, que tiene un caso bastante particular con estabilidad macroeconómica. Y el tercer objetivo que me parece que tendría que tener la política económica es tratar de, mientras está atajando los penales de la urgencia, mientras está considerando cómo compatibiliza eso con la estabilidad macroeconómica, le exijo un tercer elemento que es tratar de tener alguna mirada, tratar de tener alguna orientación más estratégica de cómo las medidas que se están tomando hoy, cómo se está preparando la economía hoy, se vincula con la nueva normalidad, con la economía que vamos a tener y las oportunidades que vamos a tener cuando el COVID haya dejado de ser un gran problema. Entonces, reitero, 3 objetivos: supervivencia, que se desglosan 2 y ahora voy a esos, estabilidad macroeconómica y mirada estratégica. Respecto al tema de supervivencia, yo decía, Puri hablaba de los 2 elementos de proteger a personas y proteger a las empresas. No tengo que explicar demasiado lo que significa proteger a las personas, que es, en esencia, un grueso de nuestra población deja de producir o cae directamente en desempleo, deja de tener ingresos y no puede mantener un nivel mínimo de vida. Entonces hay que hacer algo para atender esa urgencia. Eso en esencia significa política fiscal, o asistencia, o sea, dar dinero. Les dejo pendiente un hilo que une este elemento de darle dinero a la gente con el segundo objetivo, que es estabilidad macroeconómica. Del mismo modo, hay que hacer algo con las empresas.
Es más difícil explicar por qué hay que darle asistencia financiera a las empresas. Y de un modo bastante particular, en realidad, porque los economistas distinguimos entre dos conceptos, que es liquidez y otro es solvencia. Una persona o una empresa se queda ilíquida si transitoriamente se queda sin recursos, ¿vale? Es decir, yo voy a ganar mucha plata en el futuro, pero como todavía no cobré esa plata, no puedo hacer gastos hoy, porque me faltan los recursos. Pero alguien me puede prestar hoy, atender mi problema de liquidez, y con los recursos futuros yo después le devuelvo la plata que me prestaron ahora. Entonces, ese es un problema no de solvencia, sino de liquidez. El problema de solvencia es cuando en realidad no, o sea, por más que te presten, no vas a poder devolver lo que te prestan, entonces en realidad no tenés los suficientes ingresos, ni ahora ni en el futuro, para pagar lo que quieres pagar. Entonces sos insolvente. El cuadro de situación actual, que implica que las empresas, muchas de las empresas y muchas de las personas dejen de trabajar para evitar el contagio, las pone en una situación de insolvencia, o sea, de quiebra. De nada sirve que yo le diga al dueño de un restaurante, mira, tomá crédito al 24%, que después, cuando abras, tal vez dentro de un año, me empezás a pagar eso, porque eso significa que por un año el dueño de un restaurante paga salario, alquiler, luz, gas, etc. No vende nada. Al fin del año se queda con una deuda de este tamaño que vuelve su balance negativo. Entonces, no hay forma después de, por más que venda un montón, de que repague esa deuda. Entonces, en definitiva, ese negocio está quebrado. Entonces, asistir a un restaurante, usar esa estrategia, dar un financiamiento, aunque sea barato, pero dar un financiamiento, no resuelve el problema de esa empresa, porque termina estando quebrada igual. Entonces, si nosotros queremos proteger a las empresas, necesitamos ser más audaces que dar un crédito, sino tenemos que inyectar dinero en las empresas, no necesariamente cobrárselos después. Entonces la pregunta ¿es justo hacer esto? Bueno, acá hay un argumento que me parece que es importante que todos tengamos en cuenta, que es que las empresas, obviamente, tienen un costado que hay un dueño o dueña detrás de esas empresas, que es probablemente rico, y resulta raro que uno quiera darle dinero para salvarlos. El problema es que las empresas son algo más que una institución de propiedad privada, sino que son células del capital productivo que tiene una sociedad. Entonces, si una empresa quiebra, no solamente pierde dinero el dueño de esa empresa o la dueña de esa empresa, sino que con la quiebra desaparece un conjunto de saberes, un conjunto de conocimiento que es un capital social, que realmente es difícil que uno esté dispuesto a sacrificar ese capital. Entonces acá me parece que hay que pensar cómo el Estado, si tiene los recursos, le da fondos a empresas que son estratégicas, de modo tal de que no quiebren. Y probablemente ese dinero, dado que no tenemos los recursos ilimitados que puede tener otro país, que se pueda dar el lujo de regalarle fiscalmente plata a las empresas privadas, tal vez haya que pensar en cómo el Estado, al poner plata para salvar empresas, se hace también accionista de esas empresas. O sea, por la fuerza, puede haber un movimiento a la sociabilización o parte del capital productivo de las economías, y en particular de Argentina, que tiene poco margen. Acá yo creo que seguramente estoy casi en el borde de lo que tengo para decir, pero voy acelerando el tránsito. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace el Estado para dar recursos tanto a las familias como a las empresas? Bueno, en Argentina es un país que está en virtual default, tiene una situación fiscal muy deteriorada, tiene muy pocas espaldas para hacerlo. No tiene un fondo anticíclico, no tiene capacidad de tomar endeudamiento y para sostener estas erogaciones, de modo tal que el único recurso que le queda es acudir al Banco Central. Acá hay un debate entre los economistas
yo creo que el grueso de los economistas somos conscientes de que no queda otra alternativa más que el Banco Central financie el Tesoro, pero acá empieza a jugar un papel importante, y acá es donde se pone la discusión más fina. ¿Cómo se hace eso? Hay quienes creen que una emisión muy descontrolada puede desencadenar en muy corto plazo un fenómeno de aceleración inflacionaria. Hay quienes incluso piensan que esto puede derivar en un proceso de hiperinflación. Y hay otros que nos preocupan no tanto el corto, sino qué puede llegar a pasar más en el mediano plazo cuando la economía empieza a recuperarse. Yo estoy entre los que no creen, bajo ningún punto de vista, que la emisión que tenga que hacer el Banco Central para financiar a las familias y a las empresas para sobrevivir en este proceso, vaya a desencadenar un episodio hiperinflacionario. Eso no lo veo de ningún modo, pero sí me preocupa de alguna manera que, primero, que sea exuberante, excesivo el gasto, la emisión, y también me preocupa cómo es el día después, digamos, cuando toda esa liquidez que se volcó, la economía empieza a reactivar y empieza a volver a una situación de mayor normalidad, todo ese volumen de liquidez que se volcó puede generar problemas, ahí sí, de aceleración inflacionaria. Entonces, yo creo que hay que ser medidos, para lo cual hay que tener en cuenta cómo se vincula el punto 2 con el punto 1, es decir, la necesidad de financiamiento de las empresas y a las familias con la emisión monetaria. En ese sentido, creo que es muy importante que tanto del sector público como del sector privado haya de alguna manera alguna redistribución del ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene sentido en esta urgencia que quienes tenemos ingresos muy altos los sigamos manteniendo. El Estado debería reducir los salarios altos del sector público, del mismo modo que las empresas deberían reducir los salarios altos de las empresas, de alguna manera para sociabilizar el ingreso y que todos tengamos más o menos lo mismo, y de esa manera reducimos la necesidad de financiamiento vía emisión monetaria del Tesoro. Entonces es una forma donde se unen el objetivo de estabilidad macroeconómica con el objetivo de supervivencia tanto de las empresas como de las familias. Déjenme ir al tercer punto y ya voy cerrando, así le dejo a Roxana, que tiene siempre cosas más interesantes para decir que yo. Así que el tercer punto, hablábamos de la mirada estratégica. Yo creo que es muy importante que las decisiones de política económica que se vayan tomando en este momento de transición, mientras transitamos el camino hacia la nueva normalidad, tengan en vista cómo va a ser esa nueva normalidad. Es muy difícil, es muy desafiante por varios motivos. Una, porque es muy difícil ya atender la urgencia. No quiero estar en los zapatos de ningún mundo. Pero también es muy difícil porque es difícil conjeturar cómo va a ser ese nuevo mundo. Hay algunos elementos, de todas maneras, que a mí me permiten pensar que es factible, razonable, que algunos cambios que estamos viendo hoy sean más permanentes. Por ejemplo, me da toda la impresión de que la economía que viene va a tener más teletrabajo que la que tenía antes del COVID. O sea, porque es algo que estamos experimentando y es algo que vemos que es factible de hacer. Es del mismo modo que también creo que va a haber más e-commerce, o sea, comercio electrónico va a haber más. También estamos viendo, por ejemplo, que no sabemos cuándo va a reabrir un restaurante, ni cuándo va a reabrir un cine, ni cuándo va a relanzarse el turismo. Pero sí sabemos que hoy hay mucha demanda, por ejemplo, de alimentos. O sea, ese sector no ha caído. Del mismo modo que sabemos hoy que hay mucha demanda de insumos médicos. Entonces, ahí hay un sector que está trabajando fuerte también. Del mismo modo que también no sabemos muy bien cómo va a ser la demanda de energía en el futuro. ¿Por qué? Porque es probable que si hay más teletrabajo y hay menos turismo internacional, la demanda de petróleo caiga, porque van a haber menos aviones, porque se va a usar menos el auto. De modo tal que si antes apostábamos mucho a vaca muerta, hoy vaca muerta es más conjetural que antes. Dado estos elementos, yo creo que hay
hoy, en este momento, hay que apoyar a algunos sectores de forma estratégica. Uno es todo lo que es la cadena de agroalimentos. Ahí hay oportunidades de crecimiento porque el sector no cae y se están abriendo nuevas oportunidades de negocios en todo el mundo. Entonces ese es un sector que me parece que hay que pensarlo con las pocas neuronas que le quedan a los funcionarios para pensar los temas estratégicos, hay que asignarle un poco de atención al sector de agroalimentos. Del mismo modo que también me parece que hay que hacer algo similar con el sector de economía del conocimiento, por los motivos que venimos hablando, porque vamos a una economía mucho más digital que en el pasado. Y además hay casos concretos, muy coyunturales, que tienen relevancia. Por ejemplo, una cosa que sabemos que va a pasar es que producto de que vamos a un mundo con empresas mucho más exigidas, esas empresas van a tratar de reducir costos a como sea. Entonces, un proceso que vamos a ver es un proceso de outsourcing de procesos. Y en los procesos de servicios profesionales, que van a haber cada vez más outsourcing, un competidor de Argentina, un conjunto de competidores de Argentina ha caído en desgracia, que son la India y Filipinas, por ejemplo. Que por razones culturales y de infraestructura digital pueden hacer teletrabajo del mismo modo que hacemos los argentinos. O sea, los indios tienen buena infraestructura digital en los lugares de trabajo, pero no en sus casas. Entonces, no podés mandar a los indios a trabajar desde su casa para hacer el servicio profesional. Eso las empresas a nivel global se dieron cuenta y están buscando nuevos mercados para realocar. Y quien logra mojar un poco en ese mercado que se está abriendo puede tener una ganancia de mercado de forma permanente. No es que cuando salgamos del COVID van a realocar nuevamente en la India. Me parece que no, que estos cambios son cambios que aprovechan una coyuntura y se ganan de manera permanente. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes en las miradas estratégicas que tenemos que tener para pensar. No solo la cuestión de la supervivencia, no solo la cuestión de la estabilidad macroeconómica, sino ya más pensar en procesos de desarrollo económico que hoy son relevantes para decisiones que van a ser hechos concretos en el futuro. Y dejo acá para que Roxana siga con eso. Gracias.